La clase media está desapareciendo en todas partes del mundo. Pronto solo habrá ricos más ricos y muchos más pobres cada vez más pobres. Y es que, mientras el costo de vida solo ha parado de crecer en los últimos años, el poder adquisitivo de las clases trabajadoras no ha podido seguir el ritmo ni medianamente cerca. La mayoría actualmente lucha para solo llegar a fin de mes. Son pocos los que siguen soñando con tener una casa propia o un negocio. Sus ingresos son muy bajos y todo es muy costoso. Según datos obtenidos por Pew Research Center en 2022, la proporción de estadounidenses de clase media apenas rondaba el 49.9%, una reducción considerable desde su pico del 61% en 1971. Y este fenómeno se ha estado observando en todo el mundo, en algunas partes más que otras. Hoy queremos hablar sobre ese tema, sobre cómo la clase media está desapareciendo, tomando como referencia a la principal potencia del mundo, Estados Unidos. Caída de la clase media. Estados Unidos lleva décadas sufriendo económicamente. La superpotencia de prosperidad perdió combustible, y es cada vez más evidente con la caída de la clase media. Y no solo por los estudios de expertos de esta materia económica, o incluso por las encuestas que señalan la tendencia. La clase media está más endeudada cada día y no tienen cómo pagar. Se sabe que la clase media ya no es lo que era, porque el salario promedio no puede ni siquiera con los gastos mensuales de una familia. Pero ese tema lo tocaremos más adelante. Hablemos del nuevo estudio de Pew Research, el cual mostró cómo en tan solo 50 años se produjo una gran disminución de la clase media. Y es que en 1971, el 61% de los adultos formaban parte de la clase media, pero en el 2022, solo el 50% lo seguía haciendo. Mientras tanto, la cantidad de personas con ingresos altos aumentó del 14% al 21%, y aquellos con ingresos bajos incrementaron del 25% al 29%. Este cambio ha estado ocurriendo durante un largo tiempo, pero se ha vuelto mucho más notable desde el inicio del nuevo milenio, aunque la crisis sanitaria incrementó la brecha entre los ricos y los pobres. De hecho, cuando ocurrió la Gran Recesión en 2008, todas las clases sociales sufrieron, pero esta vez, los impactos financieros de las crisis sanitarias afectaron más a las familias con ingresos bajos y medios. Por otra parte, en 2023, Pew Research estimó que los hogares estadounidenses que ganaban entre $47.189 y $141.568 estaban dentro de la clase media, mientras que un estudio de 2024 indica que, en Texas, una persona debe ganar al menos $66.963 al año para considerarse parte de esta clase. Y obviamente, no todas las familias ganan esa cantidad de dinero. Algo preocupante porque durante décadas, la clase media fue el motor que impulsó la economía del país. Pero desde tiempos recientes, los estadounidenses han estado luchando más para mantener su estilo de vida, ya que los salarios se han estancado y, claro, los costos van en aumento sin control año tras año. El aumento es tan serio que hasta los candidatos presidenciales de ambos partidos, Joe Biden y Donald Trump, incluyen en sus campañas el tema de la clase media y ofrecen planes políticos para impulsarla. Y si nos vamos a la calle, como los encuestadores de Pew Research, vemos que solo el 10% de los estadounidenses piensa que el país está enriqueciéndose y que el gobierno está brindando más oportunidades a las familias. Una realidad que solo ven algunos. Inmigrantes. El sueño americano es una farsa. Esto es lo que han estado diciendo muchos de los inmigrantes que llevan años en Estados Unidos y sienten que no pueden prosperar. Personas que dejaron todo atrás y llegaron allí con la esperanza de trabajar duro y lograr esa estabilidad financiera que les daría una vida mejor. Sin embargo, ya son cientos de miles de inmigrantes los que se han dado cuenta que este sueño no es tan fácil de lograr como muchos decían. De hecho, el economista, filósofo y profesor de la Universidad de Yale, Daniel Markovits, afirma que la concepción de que en un país quien persevera alcanza sus metas ya no es del todo acertada.
Markowitz es reconocido por sus amplios trabajos académicos sobre cómo está estructurada la sociedad de Estados Unidos, y en diversas ocasiones ha mencionado que el sueño americano es solo una vil trampa de la meritocracia, en un sistema socioeconómico que no solo evita que las clases medias y bajas aspiren a escalar en los estratos sociales, sino que también afecta a las clases más pudientes. Lo cierto es que es muy triste ver cómo miles de personas dejan sus países y comodidades en busca de un sueño que realmente no existe. Entonces quedas atrapados en trabajos físicamente muy demandantes y durante largas jornadas, para terminar endeudándose lo suficiente como para tener que quedarse a trabajar mientras saldan deudas. El resultado final son inmigrantes esclavizados a un trabajo que odian para pagar deudas y enriquecer a sus jefes. Según encuestas, la mayoría de los inmigrantes creen que no existen las mismas oportunidades y que, a pesar de que se gana mucho más que en sus países natales, lo cierto es que los salarios no alcanzan para pagar ni siquiera un estilo de vida razonablemente cómodo. No es un secreto que muchos de los inmigrantes en Estados Unidos a menudo realizan trabajos mal pagados y difíciles que deterioran la salud a mediano y largo plazo. Por ejemplo, Audelina Molina, una inmigrante mexicana, ganaba 10 centavos por cada prenda que recortaba en un taller de Los Ángeles. Su sueldo era tan bajo que empezó a trabajar 11 horas diarias para aumentar su producción. Pero, ¿con quién se quejan? Les hacen sentir que deberían estar agradecidos con tener ese miserable sueldo, porque muchos otros inmigrantes lo desean. Inflación desmedida. Y parece que Estados Unidos ha estado recibiendo una cucharada de su propia medicina, después de tantos años provocando problemas en otros países con las conocidas y temidas sanciones económicas. Hoy en día, la batalla de poder con otras potencias casi tan grandes como China y Rusia están provocando que Estados Unidos se hunda en sus deudas y cada vez tenga menos opciones. En otras palabras, ha estado desarrollando un gran problema interno que tarde o temprano terminará reventando. Y lo previo a este caos económico se está presenciando ahora mismo, en medio de una lucha desafiante entre satisfacer las necesidades básicas del país y mantenerse al día con la inflación, mientras también pagan deudas. Y es que si bien los ingresos aumentan, el déficit presupuestario de la nación es cada vez más grande. Un caso que refleja esta realidad es el de Zoe Lavine Velázquez, una madre soltera de Westfield, Massachusetts. A pesar de ver un aumento del 12% en su salario desde 2020, alcanzar el final de mes nunca deja de ser un desafío. Y así como está ella, hay muchos más. Pero, ¿por qué? Bueno, es fácil de explicar, ya que mientras el sueldo sube, los gastos se disparan el doble o el triple. La factura del supermercado se ha duplicado y el costo del campamento de verano para sus hijos se ha cuadriplicado en solo un año. La energía es más costosa que nunca. Para hacer frente a esta presión financiera, Zoe Lavine ha tenido que tomar decisiones difíciles. Ha dejado de comprar su café diario en Dunkin' Donuts, ha suspendido los almuerzos en restaurantes y ha recortado el cable en favor de un sistema de seguridad doméstica más económico. A veces, incluso tiene que aceptar más horas de trabajo, sacrificando tiempo con sus hijos por la necesidad de mantener el equilibrio financiero. Solo para que te des una idea, los precios de los alimentos aumentaron un 12% en comparación con el año anterior, marcando el mayor incremento en una generación, mientras que la gasolina también se disparó más del 40% en el mismo periodo, y los alquileres están incrementando a un ritmo no visto desde 1986. En resumen, la clase media estadounidense se enfrenta a una batalla financiera cada vez más feroz, donde cada dólar cuenta y cada elección tiene un peso significativo en el equilibrio entre necesidad y bienestar económico. Gastos. Hablemos ahora de los gastos. Ya mencionamos que los ingresos no son proporcionales a los gastos de una familia. Esto se debe a que todo Estados Unidos ha sufrido un aumento en cada área de manera significativa. Según algunas estimaciones, para este año las familias americanas deberán gastar al menos $300 adicionales en promedio al mes, debido a la inflación que está aumentando a un ritmo más rápido en 40 años.
Pero los datos realmente aterradores vienen cuando te enteras que según el Census Bureau, la mediana de ingreso familiar en los Estados Unidos es alrededor de $68.703 al año, lo que se traduce en aproximadamente $5.725 al mes. Pero el ingreso mensual que debería tener una familia de clase media es de un promedio de $70.000. Lo cierto es que en todo el mundo, tanto en países latinoamericanos y en países desarrollados como Estados Unidos, se están sufriendo cambios significativos en la economía que impactan directamente en las clases sociales. Sin embargo, uno de los países que más sorprende es Estados Unidos, una nación que hace propaganda de su gran economía, pero se encuentra en serios problemas. De hecho, y como hemos mencionado, los estadounidenses se encuentran contra la espada en la pared. Actualmente tienen que sobrevivir a una crisis económica que no da tregua y que parece aumentar el nivel de dificultad todos los días. En definitiva, la clase media podría desaparecer en las próximas décadas.